días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de los negocios odiados, bienvenidos a Iceberg de Valor. Hemos acabado esta primera semana de octubre con los datos de desempleo en Estados Unidos. Han sido ligeramente peores de lo que se esperaban, pero aún así han sido datos muy buenos y que se han tomado con bastante optimismo. De esta forma, Estados Unidos se queda en la tasa de desempleo más baja en 50 años, con un 3,5%. Este dato es importante porque puede dar una idea de si la Reserva Federal va a rebajar los tipos o no a finales de este mes. Aún así, lo curioso del asunto es que los salarios no están subiendo tanto como se podría esperar teniendo en cuenta la situación laboral. Uno pensaría que en una situación de pleno empleo los salarios deberían subir muchísimo, pero en realidad solo suben un 2,9%. Aunque se han generado más empleos, hay que destacar que el sector industrial los ha perdido, reflejando los problemas que existen en este sector, originados en parte por los problemas de aranceles que tanto escuchamos en noticias. Relacionado a ello, a mediados de semana salían los datos de venta de coches de septiembre y de todo el trimestre en Estados Unidos. Estos datos no han sido del todo malos, aunque ciertos fabricantes sí que han tenido bajadas notables. Aún así, lo que sí que es más preocupante es que los incentivos para venta de coches sí que han subido bastante, lo que puede ser un indicador que el mercado ya no es capaz de absorber más coches nuevos y que los concesionarios están teniendo que aumentar las promociones. Por lo tanto, parece que el futuro a medio plazo en venta de vehículos no es el mejor. Esta semana también se filtraba una charla que dio Mark Zuckerberg en Facebook a sus trabajadores. Siempre es interesante ver a Zuckerberg en entornos que no sean el ojo público, ya que la imagen que siempre nos llega de él es que es un bicho raro, pero en sus declaraciones más privadas suele verse que es una persona bastante normal. Y la charla tenía varios segmentos interesantes, como las referencias a una posible victoria de la candidata demócrata Elizabeth Warren, que ha sido muy crítica con los gigantes tecnológicos y sugiriendo una posible ruptura de estas compañías para habilitar una supuesta competencia en estos sectores. También son destacables las partes donde Zuckerberg defiende que él tenga los super voting shares que le permiten tener control total de la compañía sin tener la mayoría de las acciones ordinarias, y comenta el capítulo de Yahoo en la historia de Facebook donde Zuckerberg tenía 22 años y Yahoo ofreció comprar todo Facebook por $1.000 millones. Y toda la gente sensata y con experiencia que trabajaba en la directiva de Facebook le aconsejó a Zuckerberg vender, porque $1.000 millones eran mucho dinero. Sin embargo, él no lo hizo, lo que supuso la salida de muchos directivos, y según Zuckerberg es importante que él mantenga el control para que pueda tomar decisiones pensando a largo plazo, y de forma similar señala que gracias a eso mismo Facebook tomó medidas para aumentar la seguridad en su plataforma en 2018, lo que se tradujo en la mayor bajada de capitalización de una compañía en un día, cuando Facebook perdió $100.000 millones de capitalización. En general, el transcript de la charla es interesante y yo creo que puede ayudar a conocer un poco mejor al Zuckerberg real. Esta semana, en el mundo de las apuestas, se producía una noticia muy importante, que es la fusión de Flutter, la compañía irlandesa, con Stars Group, que es una compañía canadiense. Digo que es una noticia muy importante porque de esta forma se crea la empresa más grande del mundo en el sector apuestas. Además, afianza la idea de que Flutter va muy en serio a por el mercado americano, ahora ya de la mano de Stars, ya que esto se suma a la compra de hace un año de FanDuel, que de forma similar le daba el acceso a ese incipiente mercado americano de apuestas. Aunque las fusiones en general suelen ser operaciones empresariales muy complejas y que traen siempre más problemas de los esperados, este hecho recalca la oportunidad en el sector de apuestas en Estados Unidos. Esta semana también comenzaba una nueva guerra en la industria de los brokers americanos
Todo empezaba con Interactive Brokers, con el anuncio de que iban a crear una versión de su aplicación sin comisiones. A esto le seguía Schwab con una rebaja notable también de comisiones y a continuación lo hacía Ameritrade. Esta guerra de precios se traducía en rebajas notables de sus cotizaciones. Al fin y al cabo, pues una guerra de precios es negativa para todos los actores de un sector y el que sale ganando siempre pues es el cliente. Aún así, tampoco querría centrarme mucho en esta guerra de comisiones. Querría remarcar más la aplicación Lite de Interactive Brokers, porque me da la sensación que la noticia sobre esta aplicación gratuita pues se ha tomado con mucha positividad en la comunidad inversora y no se ha puesto el énfasis necesario en la letra pequeña, que en este caso es la que en realidad importa. Para dar contexto a esta noticia, una de las disrupciones más importantes en este sector en los últimos años ha sido la creación de Robinhood, un broker para particulares que se anuncia como un broker sin comisiones. ¿Dónde está la trampa de esta startup? Pues que las órdenes de estos clientes particulares se venden a los market makers. Eso hace que el cliente, aunque no vea ningún coste explícito por la transacción, pues tenga unos precios de ejecución peores de los que tendría que tener. Es decir, la aplicación sí tiene comisiones, solo que no son explícitas, sino que están ocultas en el propio precio de ejecución. Esto hace que las comisiones reales de Robinhood puedan ser hasta 20 veces mayores que las de Interactive Brokers, dependiendo pues, de la cantidad de la inversión. Ante esto, IB siempre ha sido muy crítico y siempre ha remarcado el front-running que hace Robinhood y lo caro que le sale eso a sus clientes. En este contexto, pues es irónico un transcript de un directivo de IB donde decía cómo muchos brokers no tenían la tecnología de rutado de órdenes de Interactive Brokers, que es muy compleja, y que por lo tanto se ven obligados a vender a market makers, terminando en unos precios de ejecución mucho más caros. Lo interesante del asunto es que hay clientes que dicen que nos da completamente igual el precio de ejecución. Lo que queremos es que no haya comisiones explícitas. Ante esto decía, quizás tengamos que hacer una aplicación sin comisiones, entre comillas, para aquella gente que sea tonta y no quiera conseguir los mejores precios. Pasan unos meses y aquí tenemos IB Lite. Cada uno pues que haga lo que quiera con su dinero, pero si te haces Interactive Brokers Lite, pues la propia IB te está llamando tonto a la cara. Así que creo que es un aspecto de la noticia que no se ha destacado demasiado, cuando en realidad pues es la cuestión clave del asunto, el rutado de órdenes y el precio de las ejecuciones. El tema de esta semana son los negocios imperfectos y, en concreto, las plataformas de externalización. Es verdad que las empresas perfectas pues no existen, pero en general me suelen gustar los negocios imperfectos. Y lo que quiero decir es que esta semana pues las cosas que he estado estudiando han sido empresas de externalización, pero los últimos días, por ejemplo, he estado informándome de una temática completamente diferente. Y esa temática era la detección de fugas de agua y grietas en casas. Es un negocio muy de nicho y que consiste en que cuando el fontanero viene a tu casa, pues detecta que puede haber una fuga en la instalación y entonces se le llama a la empresa de detección de fugas, que tiene pues mucha experiencia en encontrar esas fugas, y utilizan aparatos necesarios para encontrarla de forma no invasiva, es decir, sin romper nada. En mi opinión es un negocio muy bueno, es un servicio con muy poco CAPEX, etcétera, pero estoy seguro que si una de estas empresas se hiciera grande, todo el mundo le sacaría defectos. Pues no hay una ventaja competitiva, pues porque hay muchos competidores locales, un negocio demasiado de nicho y un largo etcétera. Y esto es lo que me suele gustar, que muchas veces el mercado se fija en aspectos que, siendo verdad, no son los más importantes. O sea, por ejemplo, hay otros aspectos que me interesan mucho más, como la baja intensidad de capital,
Por lo tanto, si hay crecimiento, los retornos van a ser muy altos, un negocio muy de nicho, donde si hay un actor que cotiza, realmente el tamaño relativo en su sector será muy grande respecto a sus competidores, por lo que invertir en tecnología es mucho más fácil, etc. Por lo tanto, lo que quiero decir es que en todo negocio hay ventajas e inconvenientes y la importancia siempre reside en donde uno pone el énfasis y si eso es luego lo que prevalece en la realidad. Esto también ocurre en los negocios de externalización, que en general son percibidos como muy malos. Y es que, en efecto, muchas de estas compañías pues tienen unos comienzos muy poco glamurosos. Aún así, lo que realmente me suele fascinar de la inversión es ver transicionar un negocio malo a uno bueno, que creo que es donde se puede hacer mucho dinero. Una red social con pocos usuarios vale muy poco, pero cuantos más tenga, pues más vale. Un distribuidor, si cubre poca geografía y tiene pocos SKUs, pues vale muy poco, pero cuanta más geografía cubra y más productos venda, pues más vale. Una aplicación de delivery, si es la tercera en una geografía, pues no vale mucho, pero si llega a ser la primera, pues llega a valer mucho. En lo relativo al episodio, hay negocios de externalización que son malos per se, pero con el tamaño mejoran. En esta categoría entran los servicios de auxiliar de construcción que mencioné en el capítulo de hace 2 semanas. TopBuild o IBP proveen de un servicio pues muy sencillo, que es el de proveer un aislamiento para edificios. Un negocio que per se no vale mucho. Sin embargo, a medida que vas creciendo y te conviertes en one-stop shop para la constructora, tu valor aumenta de forma pues increíble. Es decir, hay una curva de calidad-tamaño que va hacia arriba y hacia la derecha. Cuanto más pequeño eres, pues menos vales, y cuanto más grande eres, más vales. Lo bonito de esto, y que es diferente al efecto red de las redes sociales, es que este tipo de negocios de externalización, tú puedes comprar otros negocios pequeños y malos, meterlos en tu plataforma y llevarlos pues hacia arriba y hacia la derecha en la curva de tamaño-calidad. Tomemos una industria pues típica de externalización que son los autoparts. Y alguien podría decir que realmente las empresas de autoparts no han tenido una rentabilidad extraordinaria. Sin embargo, comparado con los OEMs, la diferencia relativa entre autoparts y OEM en cuanto a revalorización, pues sí ha sido muy grande. Y más allá, pues son negocios mejores que los OEMs, ya que tienen diversificación de marcas y retornos sobre el capital pues bastante más altos, por lo que su calidad relativa en ese mismo sector es mucho mejor. Pero los inicios de esta externalización en la industria del automóvil son muy poco glamurosos. ¿Por qué alguien decide externalizar? Yo pondría 3 motivos. Lo primero es que el coste hora de la empresa externa es menor y probablemente no tenga sindicatos, y por otro lado se convierte en un servicio que si la demanda del producto es baja, tú puedes prescindir de esa empresa externa con mucha más flexibilidad, y por último pues reduces la intensidad de capital de tu negocio trasladándoselo a otros agentes. Por lo tanto, estas 3 razones de origen son pues bastante malas, es decir, existes porque haces un trabajo pagando menos, puedo prescindir de ti fácilmente y además pues tienes que aportar capital. En este momento la compañía se encuentra pues abajo a la izquierda en la curva de calidad-tamaño. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando pasa el tiempo? Pues esa empresa externa adquiere más clientes para ese mismo trabajo, por lo que sus ventas están mucho más diversificadas. Además, pues es probable que externalices muchas más partes que no son core, por lo que cada vez él es más importante para ti, mientras que ellos han diversificado y tú no tienes el poder que antes tenías con esa empresa externa. Y no solo eso, sino que se han ido especializando en aquellas partes subcontratadas hasta convertirse en expertos y saben más que tú y lo hacen de forma más eficiente,
por lo que al principio pues externalizar era algo opcional y ahora pues se vuelve en algo obligado, ya que el conocimiento se ha trasladado fuera. Esto hace a su vez que cada vez externalices más módulos y módulos más complejos que tienen mejores márgenes. Llegará el momento que se conviertan en consultoras para esa empresa matriz, ya que se convierten en expertos. Adicionalmente, la empresa de externalización pues, se expande geográficamente, incluso puede que tú quieras que se expanda contigo o que pues, adquiera empresas para que tú puedas tener un one-stop shop que te dé servicios. De esta forma, llega un momento que algunas de estas empresas de externalización se convierten en más valiosas que la empresa original. Y lo interesante de esto es que puedes comprar otras compañías que están en la posición donde tú estabas hace varios años y por lo tanto están abajo y a la izquierda en la curva de calidad-tamaño y mejorarlas dentro de tu plataforma. Ante esto, muchas veces en el mercado ocurre que hay críticos que dicen, mira, esta compañía que está comprando todas estas otras muy baratas, está muy bien, pero claro, lo hace porque son muy malas. Y por lo tanto, concluyo que esta empresa está sobrevalorada porque no es más que un conglomerado de compañías malas. Y creo que aquí está el error, ya que las compañías adquiridas pues eran de calidad baja, pero dentro de esa plataforma se vuelven mucho mejores. Pues añaden diversificación de clientes y geografía, poder invertir en tecnología escalable, a los trabajadores pues se les puede dar mejores opciones laborales, etc. Esto ocurre hasta el punto en que la compañía que va a ser adquirida está deseando que ocurra esto, ya que su negocio mejora muchísimo. Esto hace que tus precios de compra sean más bajos y pues el círculo virtuoso continúa. Aunque he hecho un relato muy positivo, no todas las compañías de externalización consiguen ser una plataforma. Muchas de ellas simplemente pues, se quedan en que pagan menos a sus trabajadores y nada más. Por eso es importante discernir pues, qué compañías tienen esas características tan virtuosas y quiénes no. También hay que remarcar que una compañía genere mucho valor para sus accionistas no significa que para sus trabajadores pues, sean las compañías ideales para trabajar. Es más, incluso muchas de las compañías que consiguen ser plataformas, pues si entramos en las opiniones de sus empleados en Glassdoor, pues son negativas. Y muchas veces la realidad es que suelen tener que hacer el trabajo sucio que las demás empresas pues, no quieren hacer por menos dinero y por lo que son entendibles estas quejas. Aún así, cuanto más plataformas sean, pues menos ocurrirá esto. No puedo hablar del sector de externalización sin hablar de Cyril Carrier y el Groupama Avenir Euro. El Groupama Avenir Euro es uno de los fondos más exitosos a nivel europeo y a nivel personal pues sí que es de mi agrado. Más allá de las posiciones concretas, si tú ves su portfolio, tiene una forma de invertir pues centrada en nichos y en tecnología, donde puede haber pues mucho crecimiento. Siempre pues se centran en entender muy bien los sectores en los que invierten y ver dónde están las empresas más exitosas. No es de extrañar, por lo tanto, que su portfolio esté pues, lleno de compounders que han tenido durante un largo plazo. Aún así, parte de las empresas de externalización que ahora tienen en el portfolio pues, son un tipo de empresa que no me gusta nada. En este sentido, pues yo en el podcast quiero abordar empresas de externalización, ¿vale? Pero que formen plataformas y se conviertan en one-stop shop, mientras que hay otras que nunca llegan a ser esto y no me interesan tanto. Y lo digo en concreto por empresas como ACA, Altran y Alten. Son compañías que las he visto de cerca, cómo trabajan, y hasta el punto que yo he podido ver, pues no desarrollan las características que yo quiero. Es decir, es habitual que una empresa contrate a un ingeniero de Altran, que las razones sean simplemente el coste hora y la flexibilidad, y que un responsable de Altran pues deje la empresa y monte su propia empresa de subcontratación y recontrate a los antiguos trabajadores de Altran bajo la nueva empresa. Es decir, que aunque
son negocios extremadamente ligeros en activos, pues las ventajas competitivas son bajas, o al menos yo no las he llegado a ver. Sin embargo, hay otras empresas que sí que generan estas plataformas. Creo que el episodio de auxiliar de construcción mencionaba empresas que sí lo hacen, y por ejemplo también pues Teleperformance es una empresa que sí que está en este camino. Teleperformance empezó como una empresa de telecompras en 1978, y de hacer eso pues pasó a ofrecer servicios postventa para clientes, y con los años cada vez han ido ofreciendo más servicios con un valor añadido cada vez más grande, hasta que en parte pues ya se les considera una empresa de bots e inteligencia artificial. Y a ver, no voy a negarlo, y para que la gente se sitúe, Teleperformance gestiona call centers para otras empresas. Es difícil encontrar un negocio que sea más odiado que un call center. Pero para empezar, es una industria en consolidación, con vientos de cola, en el sentido de que las empresas cada vez quieren subcontratar más la gestión de call centers. Así que ya solo con eso pues tienes un crecimiento de un 5% anualizado pues por bastantes años. Y por otro lado, quitando a la propia Teleperformance, básicamente ningún jugador del sector es rentable, lo cual te dice mucho de la ejecución de esta empresa en los últimos años. En concreto, creo que hay 3 aspectos destacables en Teleperformance. Lo primero es que todas las adquisiciones que hacen suelen aportarles un servicio que no tienen en su portfolio de compañías. Ellos se dedican a todo lo que tenga que ver con la interacción con el cliente de las empresas. Entonces, si en una industria encuentran una empresa que ofrezca un servicio que no tienen, la compran y ofrecen ese servicio a todos sus clientes, multiplicando las ventas varias veces. Es así como casi cualquier precio que hayas pagado por la adquisición suele quedar pequeño con ese nivel de cross-selling. Por ejemplo, probablemente el mayor éxito de Teleperformance fue la compra de TLS Contact en 2010, cuando tenía ventas de 4 millones. Era una empresa que daba servicio a gobiernos para externalizar el proceso de creación de visas. Es decir, pues TLS Contact da un servicio similar a lo que podría ser las oficinas de hacer el DNI en España. Pues bien, Teleperformance empezó a hacer cross-selling de este servicio, y las ventas de la empresa crecieron un 53%, un 54%, un 65%, un 162% y un 47% en los años consecutivos. Es decir, la empresa que en 2010 tenía 4 millones de ventas, hoy en día tiene más de 100 millones. Además, pues esta rama de Teleperformance tiene varios aspectos interesantes. Lo primero es que los gobiernos pues siguen queriendo externalizar estos servicios y que el recorrido todavía es muy largo. Pero por otro lado, el proceso de certificación para que se te permita llevar el proceso de visado en Estados Unidos pues es largo y complejo. Por lo tanto, tienen los dos ingredientes. Los gobiernos tienen que recortar costes, y Teleperformance puede dar esos servicios mucho más baratos, y además pues tienen la ventaja de que la certificación pues no es fácil de conseguir. Aún así, pues uno se pregunta, ¿cómo es posible multiplicar por 25 las ventas en 7 años? Pues haciendo además un cross-selling y un land and expand al más puro estilo software como servicio, y pasan de, en un principio, gestionar las aplicaciones de visas, pues pasan luego a gestionar citas, gestión de comisiones, gestión documental, back office, transporte de documentos, gestión de entrevistas, gestión de datos biométricos y un largo etcétera. Esto es lo que ocurre con los gobiernos, pero en el caso de las empresas ocurre algo muy similar, y pasan de proveerte pues un call center a ofrecerte otros 1000 servicios que al final, pues en esencia, acaban convirtiéndose en un completo CRM para muchas empresas. Unido a ello, la segunda clave del éxito de Teleperformance es la escala y el poder invertir en tecnología. Es decir, ya hemos dicho que
Básicamente casi todos los actores de la industria son deficitarios. Lo que ocurre con Teleperformance es que puede invertir en tecnología y en reconocimiento de voz, software predictivo y similares, que hace que la productividad por persona y hora sea más alta y por lo tanto puedan tener rentabilidades positivas. Por último, la tercera clave es que muchos de los clientes de Teleperformance son parte del Fortune 500, por lo que buscan a un partner global con un servicio consistente y con el que la fricción en la comunicación pueda ser la menos posible. Por lo tanto, Teleperformance, al estar en el doble de países que la segunda empresa más grande, puede ser el one-stop shop perfecto para muchas de las mayores empresas del mundo. Y esto es Teleperformance. Parece que es imposible sacar algo de glamour de call centers, pero bueno, ya se ha visto que hay cosas bastante interesantes aquí. La segunda empresa que quiero mencionar y que comparte similitudes con Teleperformance es Keywords Studios. Keywords es una empresa relativamente joven que fundó Andrew Day y es una empresa dedicada a la externalización de servicios en la industria de los videojuegos. Otra vez, es una industria muy poco glamurosa. No estamos hablando de externalizar el crear videojuegos, sino servicios concretos que a las grandes desarrolladoras pues no están interesadas en hacer ellos mismos. Por ejemplo, doblar un videojuego a todos los idiomas es algo que no les interesa hacer ellos mismos y Activision y Ubisoft y compañía pues los subcontratan. Que quieren que alguien juegue y saque fallos a los videojuegos, pues subcontratan ese servicio también. Como en el caso de Teleperformance, son servicios en un principio de poco valor añadido. Lo interesante de Keywords es que Andrew se dio cuenta, probablemente antes que nadie, de que de la misma forma que hay grandes estudios de videojuegos, la industria de subcontratación de este sector estaba muy fragmentada. Por lo tanto, lo que ocurría es que cada pequeña empresa de externalización tenía una concentración de clientes muy alta, que era incluso mala para el propio cliente. De la misma forma, no podían invertir en tecnología y tenían un techo de crecimiento una vez llegado al fin de la etapa de crecimiento. Por lo tanto, la idea de Andrew aquí era que si consolidaba muchos estudios de externalización de servicios de desarrollo de videojuegos, pues podría crear un servicio mucho mejor para todas las partes. Y así ha sido. Y digo que lo ha sido porque si ves el vídeo del Capital Markets Day de 2017, pues salen 4 CEOs de las empresas adquiridas por Keywords. Y el primero, por ejemplo, dice que él era propietario de su negocio y que no estaba a la venta. Pero un cliente, y he aquí cuando ves que la empresa sí es una plataforma, un cliente le dice a este CEO que hable con Andrew para que puedan ser adquiridos. Y así fue. Es decir, si los propios clientes de las empresas les están diciendo que se unan a Keywords, pues eso es algo muy poderoso. Y cuando hablan los otros CEOs, pues ocurre algo similar, y es que todos están encantados de ser adquiridos porque las posibilidades dentro de la plataforma son mucho mayores que estando solos. Entonces lo que ocurre es que muchos clientes de Keywords empiezan pues, por comprar un solo servicio de doblaje, por ejemplo, pero pasan a querer con los años muchos más servicios como arte, localización, testeo de videojuegos y otros muchos aspectos. Lo que ocurre además es que la industria de los videojuegos pues, crece al 8% y a este 8 se le añade una capa de externalización que crece a un mayor ritmo, por lo que el crecimiento orgánico es muy bueno. Si en Teleperformance pues, las 3 claves eran tecnología, one-stop shop geográfico y cross-selling de servicios, pues en el caso de Keywords las claves son exactamente las mismas. Hay que adaptar los videojuegos a todas las geografías y básicamente no hay ninguna otra empresa que ofrezca ese servicio global por el que la fricción pues, se pueda reducir y sabes que la ejecución va a ser buena y uniforme. Por otro lado, pues, cada compañía que adquieren y que hace algo que no tengan en el portfolio
se vende ese servicio a todos sus clientes, pues multiplicando sus ventas varias veces. Y finalmente está el tercer aspecto de tecnología. Pues, recordando el caso de Teleperformance, la clave aquí era en poder invertir en reconocimiento de voz, predicción para ser lo más eficiente posible. Pues en Keywords es un aspecto que quizás está todavía incipiente, pero bueno, ya van desarrollando un motor gráfico simple, pero poco a poco van ofreciendo servicios escalables y de un valor añadido más alto. Teleperformance y Keywords pues son dos ejemplos de que las apariencias engañan a veces y que los servicios de externalización, aunque en muchos casos sean odiados, pueden tener unas dinámicas competitivas muy favorables a aquellas empresas que sepan ejecutar una buena estrategia. Es por ello que estas industrias son tan interesantes para aquellos que sepan detectar estas características en empresas, incluso antes de que sean completamente visibles a los ojos de todo el mundo. Con este resumen termino el episodio. Espero que hayáis podido aprender alguna cosa nueva y nos vemos la semana que viene. Seguid aprendiendo.